Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Nancy Osorio Izquierdo y yo voy a hablar acerca del marco teórico y el planteamiento del problema. La autoeficacia es un constructo propuesto por Albert Bandura, en el que se consideran patrones de pensamiento, acciones y reacciones que tienen las personas y que se encuentran en función para llevar a cabo la ejecución de determinadas tareas. En la motivación se encuentra intrínseca entre las creencias personales de cada individuo y que pueden ser medidas en términos de juicio sobre su propia capacidad, misma que se ve sometida a variaciones según cada actividad, a sus exigencias y otras circunstancias que se ven implicadas. Por lo tanto, la definición de autoeficacia consiste en la convicción que tiene un individuo para ejecutar determinadas conductas que le permitan lograr con éxito los resultados que se ha propuesto. Aunque la autoeficacia considera la creencia que tiene una persona sobre sus propias capacidades y habilidades para el desarrollo de ésta, es necesario tener en cuenta otro tipo de alternativas de respuestas basadas en la propia autoestima. Esto quiere decir que entre más se realicen tareas con éxito, la persona tiende a sentirse con mayor capacidad. Aumenta también su expectativa cuando tiene la idea de que existen posibilidades de replicar el éxito observado en otras personas, así como el refuerzo social y la resiliencia que muestra según su estado físico y emocional. La percepción que tiene una persona sobre su autoeficacia se determina en función de factores como nivel, fuerza o intensidad y generalidad. Para el desarrollo de este estudio se consideró el nivel de autoeficacia percibida determinado por el grado de dificultad que presentan las tareas o actividades que el sujeto cree puede realizar, el grado de confianza que muestra al ejecutarla y las expectativas de éxito generales o específicas para un dominio concreto. Las creencias de autoeficacia forman parte de la regulación del funcionamiento humano a través de procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos, que pueden verse modificados si existe un ajuste psicosocial, familiar o económico que exija nuevos aprendizajes de adaptación. Motivo por el que algunas personas consideran que el rol parental limita su desarrollo en otras áreas de la vida, por lo cual deciden postergarlo. Lo que es un hecho es que ser padre o madre produce cambios radicales en la vida de quien decide tener hijos. Por lo tanto, las expectativas de desarrollo profesional o social pueden suponer cambios para su consecución. En el 2014, el Infobae señaló que el 57.4% de las mujeres decidieron postergar la maternidad por considerar que su prioridad se centra en su desarrollo profesional. Por otro lado, en el 2016, el INEGI señaló que el porcentaje de personas que deciden formar hogares sin hijos fue a la alza, del 25% en el 2014 al 26% en el 2016. Por lo tanto, el presente estudio pretende obtener alguna evidencia y datos útiles que sirvan como antecedente para crear una línea de investigación que parte de la información acerca de la relación que pudiera existir entre la paternidad y la autoeficacia percibida, de modo que se pueda predecir si esta condición fomenta conductas dirigidas a la consecución de objetivos planteados o como una limitante para ejecutar dichas tareas. De tal modo que se establece la pregunta de investigación: ¿existe una diferencia significativa de los niveles de autoeficacia percibida entre las personas que tienen hijos y las personas que no lo tienen? El objetivo general es identificar el nivel de percepción de autoeficacia en personas de 20 a 29 años y, como objetivo específico, comparar los niveles de percepción de autoeficacia entre personas con hijos y sin hijos dentro de esta población. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Toski y voy a presentar el método y los resultados de la investigación. El universo de este estudio se encuentra conformado por todas las personas que se encuentran en un rango de edad de 20 a 29 años y que sean habitantes de la Ciudad de México y área metropolitana. Al ser una población tan grande, se usa una muestra no probabilística por conveniencia, considerando como criterios de inclusión el rango de edad, el lugar de residencia, además de la accesibilidad que tengan para responder encuestas vía Internet y su disponibilidad para hacerlo. Como criterios de exclusión se consideraron aquellas personas que tengan algún impedimento legal o psíquico que no les permita recibir o evaluar la información proporcionada, también las personas que estén en su primer embarazo, es decir, que a la fecha de la encuesta todavía no haya nacido su primer hijo.
La muestra inicial recabada fue de 95 encuestados. Sin embargo, 10 fueron descartados por no cumplir con el rango de edad, quedando la muestra conformada por 86 personas. Para el cuestionario se empleó la plataforma Google Forms y la participación fue solicitada por grupos de redes sociales, WhatsApp y Messenger. Esta investigación es de tipo cuantitativa de alcance descriptivo. Debido a que no controlamos ninguna de las variables, el estudio se encuentra en la categoría de investigación no experimental y de diseño transversal. Nos referimos como autoeficacia percibida a la creencia de una persona en su propia capacidad para realizar acciones encaminadas a alcanzar un logro deseado. Al hablar de personas con hijos, se van a considerar a las personas que tengan descendencia, ya sea natural o por adopción legal. Y cuando nos referimos a las personas sin hijos, se van a considerar aquellas que por decisión propia o por cualquier condición no hayan procreado ningún hijo. Se utilizó la escala de autoeficacia general de Scherer, la cual evalúa el sentimiento de competencia personal para manejar de forma eficaz diferentes situaciones y está orientada para medir 3 áreas: la disposición para iniciar la tarea, la disposición para esforzarse en completar una actividad y la persistencia frente a la adversidad. Esta escala contiene 17 ítems con 5 opciones de respuesta que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Se considera que el tiempo de respuesta es menor a 15 minutos. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 21 para Windows. Para el análisis de resultados vamos a empezar por hacer una rápida descripción sociodemográfica de nuestra muestra. Como ya se mencionó, la muestra se formó por 86 participantes, de los cuales el 55% pertenece al género femenino, el 44% al género masculino y el 1% se definió como otro género. Esta gráfica nos muestra el número de personas que contestaron nuestra encuesta de acuerdo a la edad de los participantes. Aquí vemos que el mayor número de participantes que respondió tiene 21 años de edad y representa al 18.6% de la muestra. El 74.4% son solteros, el 23.3% viven en unión libre y solo el 2.3% son casados. El 65% de los encuestados tienen una situación laboral activa, mientras que el 35% de ellos no trabajan actualmente. En lo que respecta a la escolaridad, vemos que la mayor parte de la población encuestada cuenta con una carrera universitaria. En esta gráfica vemos que hay una diferencia considerable entre las personas que tienen hijos y las que contestaron que no, teniendo porcentajes de 85 y 15% respectivamente. De los que contestaron que sí tienen hijos, 6 manifestaron tener un solo hijo, 5 tienen 2 y 3 de ellos tienen 3 hijos. Ninguno de los encuestados manifestó tener más de 3 hijos. Ahora vamos a pasar con los resultados en función de nuestra variable de estudio. En primer lugar, vemos que ninguno de los dos grupos calificó con baja autoeficacia. Sin embargo, las personas con hijos obtuvieron un porcentaje de 54% en alta autoeficacia, mientras que las personas sin hijos presentaron el 52% para esta misma categoría. Vamos a ver esto más de cerca. Esta gráfica muestra la distribución de las respuestas de las personas que no tienen hijos. Si notamos en la gráfica, las puntuaciones inician arriba de los 40 puntos y terminan después de los 80, es decir, tenemos un rango de 43 a 81. La media para esta población es de 62.1, que es donde marca la línea punteada. Y para analizar los niveles de autoeficacia, marcamos con azul el rango de autoeficacia media, que va de los 40 a los 62 puntos y se encuentra situado a la izquierda de la gráfica, mientras que la autoeficacia alta va de los 63 a los 85 puntos y es el área sombreada en naranja a la derecha de la gráfica. Para las personas que sí tienen hijos, las respuestas obtenidas oscilaron entre 51 como mínimo y 80 como máximo. La media está situada en 64.46 y, al igual que en la gráfica anterior, está marcado con una línea punteada. Y de igual manera, las respuestas que están en el área sombreada en azul pertenecen a la autoeficacia media y las que están en el área sombreada en naranja son las de alta autoeficacia. Como podemos observar en estas dos gráficas, nuestras distribuciones no son normales, además que nuestras muestras no reúnen los requisitos para contrastar con la prueba T,
Por lo tanto, utilizamos la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para comprobar nuestros grupos. Aquí tenemos los resultados de la comparación. Podemos ver que el valor de P es de 0.515. Considerando un nivel de significancia o valor alfa del 5%, cuando hacemos la comparativa, vemos que el valor P es mucho mayor que nuestro nivel de error. Esto quiere decir que el nivel de autoeficacia se determina como no significativo estadísticamente y por lo tanto no podemos afirmar que exista diferencia entre los niveles de autoeficacia de las personas con hijos y de las personas sin hijos. Finalmente, para determinar la consistencia interna o confiabilidad del cuestionario, utilizamos el coeficiente alfa de Cronbach, que da un resultado del 80% para las 17 preguntas aplicadas. De acuerdo al criterio de decisión que se muestra en la imagen, esto indica que la consistencia interna de la escala utilizada es alta. Hola, mi nombre es Sofía García y les voy a hablar sobre la discusión y la conclusión de este proyecto. En la presente investigación se abrió una interrogante respecto a conocer más acerca de aquello que nos lleve al entendimiento y tal vez al desarrollo de la autoeficacia como variable cognitiva de desempeño entre personas que actualmente tienen hijos frente a los que no lo tienen o no los desean tener. Respondiendo a la pregunta de investigación, ¿existe una diferencia significativa de los niveles de autoeficacia percibida entre las personas que tienen hijos y las personas que no los tienen? La respuesta, de acuerdo a los datos obtenidos, es que no. Tanto las personas con hijos o sin hijos que participaron en nuestro estudio obtuvieron en promedio niveles altos de autoeficacia. Estos resultados coinciden con la investigación de Santa Cruz y Pardo del 2018, quienes realizaron un estudio comparativo entre adolescentes gestantes y no gestantes de entre 15 y 19 años. Estos investigadores tampoco encontraron una diferencia estadísticamente relevante para el concepto de autoeficacia entre uno y otro grupo. Consideramos que para mejorar este estudio o para futuras investigaciones al respecto, se podrían considerar algunas otras variables que nos permitieran abordar este constructo desde otras perspectivas. Por ejemplo, no se investigó si las personas encuestadas se encuentran viviendo actualmente con sus hijos o, en todo caso, cuánto tiempo llevan viviendo con ellos. Este dato puede ser importante ya que el 46% de las personas con hijos refirió vivir en unión libre. Sin embargo, no especifican si con el papá de sus hijos o no, lo cual también podría ser una diferencia en la percepción de la autoeficacia. Otro aspecto que valdría la pena averiguar es la diferencia en la autoeficacia percibida entre hombres y mujeres con y sin hijos. Aguirre y colaboradores en el 2015 llevaron a cabo una investigación entre universitarios mexicanos con el objetivo de comparar la autoeficacia general percibida según el sexo y encontró que las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas que los hombres, pero además encontró que dichas mujeres se perciben con una mayor necesidad y posibilidad de ser autoeficaces, por lo que recomienda que cualquier tipo de investigación que tenga como objetivo la mejora de la autoeficacia percibida habrá que tomar en cuenta a la variable género. Nuestras conclusiones son: en base a los resultados obtenidos, es necesario desarrollar más líneas de investigación que nos permitan conocer cuáles son los factores que modifican o alteran los niveles de autoeficacia entre los grupos de comparación y de esta manera encontrar elementos que nos permitan predecir cómo será el comportamiento de las personas o lo que se espera de ellas, lo que facilitará la creación de propuestas que puedan fortalecer las expectativas de eficacia personal. Recordemos que la autoeficacia es la apreciación de las capacidades que uno tiene y se centra en las creencias de tener los recursos necesarios y la habilidad de triunfar en un contexto determinado. Tengamos presente que mediante la autoeficacia es posible modificar conductas y actitudes para mejorar la calidad de vida personal y profesional. Por lo tanto,
mejorar la percepción de ser capaz de lograr cosas, reconocer los propios logros, aprender conductas exitosas de otros y perseverar ante los obstáculos, son acciones que pueden mejorar la percepción de autoeficacia que se tiene. Gracias.